Buenas tardes con todos y todas y bienvenidos a este penúltimo evento del proyecto de UCSE y UNIFE, La vida en el universo, con como saben, un proyecto financiado por la Universidad de Oxford y la Fundación Templeton. Y hoy tenemos acá el padre José Gabriel Funes, que ha sido por 9 años, creo, director del Spicolo Vaticano, o sea, del Observatorio Astronómico del Vaticano. Ha conocido el Papa Benedicto, el Papa Francisco, es geólogo, astrónomo y geólogo también, sí, y un poquito, bueno, y ahora está en Córdoba, ha dejado su cargo a padre Luis Consolmaño en 2015 y ahora está en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, donde ha armado un grupo de investigación interdisciplinar acerca del tema de la vida en el universo. Antes de darle la palabra, voy a pedirle a nuestro rector de decir solo un saludo, ¿sí? Por supuesto. Gracias. Bueno, como solo es un saludo, dense todos por saludados. Y en segundo lugar, felicitar porque hay cosas en las que nos interesan, pero en las que nosotros estamos un poquito, por así decirlo, ajenos o ignorantes. Y somos un montón de ignorantes. Así que, pues damos buenos entonces. Esperamos que entre todos podamos descubrir mejor no solo las bellezas del universo y las posibilidades de poner un poquito nuestra fe también en relación con los saberes que existen y por tanto poder razonarla de una forma más autorizada, por así decirlo. Aún así, todos somos. El reconocimiento de nuestra ignorancia no es un mérito, pero por lo menos es un sentido de la realidad. Felicidades. Gracias a Padre Lulia. Y bueno, les señalo a los que están llegando que hay todavía asientos libres acá en las primeras filas. Por favor, tomen asiento acá, de manera que los que llegan después tienen espacio para estar allá. Bueno. Y antes de dar la palabra a Padre Funes, nuestra decana, ¿quiero decir? ¿No? No, bien. Pero quiero saludar igualmente a nuestra decana de educación, la profesora Teresa Brioso, y saludo y agradezco muchísimo a los otros ponentes del Congreso Internacional, que como saben se celebrará mañana en la UNIFE, que será el evento conclusivo, y que han llegado todos. Y por tanto, agradezco a Mariano Masla, filósofo argentino de la Universidad Austral, al profesor Didier López de nuestra sede de Nopoqui, en la Amazonía, y a Ulises Vares de Almeida, cosmólogo brasileño, y por fin a Claudio Maccone, italiano, presidente del SETI Committee e director técnico para la exploración del espacio de la Academia Internacional de Astronáutica, que en estos días ha participado también en algunos encuentros con científicos locales, hoy con el grupo de los astrobiólogos peruanos liderado por Julio Valdivia, y ayer en un encuentro con los físicos de la Universidad de San Marcos. Y bueno, hay que decir que realmente fue un éxito y creo que, bueno, esto es una cosa, me impactó mucho y me dio un gran gusto, por el cual agradezco mucho a Claudio, ver todos los profesores, no solo estudiantes de la primera Universidad de América, todos agradecidos a la UCSS por haber llevado un científico del nivel de Claudio. Esto es un poco el mundo al revés, pero bueno, todo es posible en el Perú, como saben. Y bien, y por tanto doy la palabra al padre José Funes,
que va a hablar por un poco, una media hora, y después, como saben, básicamente será un conversatorio, tendrán casi una hora para hacerle preguntas, no solo acerca del tema, que es el tema ciencia y fe, un tema bastante clásico, pero también acerca de su experiencia personal, de su trabajo, de lo que quieren. Bueno, José. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Pablo Musso la invitación de venir a Lima. Para mí es la primera vez en Perú y en Lima, el padre rector, y quiero agradecer también a la Universidad Católica Sede Sapiense, que me da esta posibilidad de hablar, conversar con ustedes a propósito de este tema de ciencia y fe. Justamente hoy también, yo supongo que no me equivoco, al menos en Argentina es fiesta, es la fiesta litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, que fue un santo obispo y que es el patrono de los obispos en Latinoamérica. Y entre las cosas, las numerosas cosas que hizo, además, bueno, hoy veía que fue obispo en aquella época, la arquidiócesis de Lima iba desde Panamá hasta el Río de la Plata, o sea, hasta Buenos Aires. Era inmensa, inmensa. Y en esa tarea, en ese terreno inmenso, el obispo Santo Toribio desarrolló una tarea inmensa, parte de la cual ha sido la catequesis. Para mí es importantísima la catequesis. Entonces, yo espero que esto también nos muestre que ciencia, el diálogo entre ciencia y fe, no es una cosa para los expertos, para los doctores en filosofía, teología, astronomía, antropología, y ahí se acaba. Yo espero poder plantear algunos problemas, algunas preguntas que este diálogo entre ciencia y fe suscita y que nos toca a todos, desde, ustedes ya son un poco más grandes, pero desde alumnos en la escuela primaria hasta estudiantes universitarios e investigadores. Entonces me parece que no es un diálogo solo para expertos, sino que nos toca a todos. Bueno, en la foto que puse para esta conferencia, ustedes identifican seguro fácilmente a el gran físico Albert Einstein, conocido. Pero si yo les pregunto quién es el cura que está al lado, yo no creo que nadie sepa. A ver, si alguno lo sabe, levante la mano, pero no creo. Ay, no, pero usted no cuenta, está fuera de concurso. ¿Cómo? George Lemaitre, muy bien, George Lemaitre. ¿Y por qué fue importante? Ahora ya, ¿por qué fue importante? Bueno, fue uno de los precursores del Big Bang. Fue un gran cosmólogo. Las ecuaciones importantes de la cosmología llevan su nombre, porque eso indica que fue un gran cosmólogo. Y como ven, dialogó, estuvo en contacto con Albert Einstein. Esas son de las fotos que no conocemos sobre ciencia y fe. Bueno, yo les voy a contar mis impresiones. Son las impresiones de un astrónomo. Yo soy sacerdote, estudio filosofía y teología, pero mi formación académica, mi formación profesional es la de un astrónomo. Un astrónomo que por muchos años trabajó en el Observatorio Vaticano, que fui el director por 9 años. Entonces, lo que yo les presento es un poco el resultado de mi experiencia. No hablo desde el punto de vista de la astrofísica y de alguien que es jesuita, nadie es perfecto, ¿no? Que es jesuita y que, bueno, ha tenido esta experiencia. Entonces, lo que voy a tratar de hablar, en primer lugar, el contexto cultural, el rol de los medios de comunicación, una palabra sobre el nuevo ateísmo, que a lo mejor en Perú no está presente,
por qué ciencia y fe son importantes una para la otra, algunos ejemplos históricos y después un punto de partida para este diálogo y algo sobre la relación entre ciencia y fe muy breve. Entonces, es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene un background cultural. Cada uno de nosotros viene con su cultura, con su formación, pertenece a un pueblo. Entonces, el diálogo entre ciencia y fe no es lo mismo aquí en Lima, en Argentina, en Estados Unidos o en Roma. Hace un rato escuché muy interesado las actividades de la universidad en Atalaya, ¿no? Y me contaban del día de experiencia multicultural o intercultural que tienen allí en la universidad. Bueno, el día es importante que nosotros seamos conscientes que cada uno tiene una formación humana, una formación académica, y que si hablamos de ciencia y fe lo hacemos desde esta perspectiva. Bueno, ciencia y teología, porque la teología es la comprensión de la fe, son saberes distintos que tienen sus métodos y sus lenguajes distintos. Para que vean que esto es un tema actual. Yo hace tiempo había buscado en Google, lo puedo decir en inglés, pero ustedes lo pueden hacer en español. Si ustedes ponen en Google, ponen Dios, Stephen Hawking, salen, a ver cuánta, tienen 820.000 resultados. Si googlean, saben supongo quién es Stephen Hawking, ¿no? Este famoso físico que está en la silla de ruedas, ¿no? Bueno, escribió un libro que se llama El Gran Diseñador, ¿no? O El Gran Diseño. Bueno, si ustedes ponen en Google, esto es una indicación de cómo este tema, este diálogo entre ciencia y fe, es algo que interesa, porque si no, no habría tantas llamadas. Algo que no es tan conocido. Stephen Hawking es miembro de la Academia Pontificia. O sea, el Papa nombra a algunos científicos muy prestigiosos, algunos de ellos premios Nobel, nos nombra miembros de la Academia Pontificia. Estas fotos no son muy conocidas. Ustedes no reconocerán porque son muy chicos, pero está Pablo VI. Pablo VI le está entregando la medalla de académico pontificio a Stephen Hawking. Fíjense que esta es la medalla que el Papa le está dando y el Papa está de rodillas. El Papa está de rodillas dándole esta medalla a un científico que no es creyente. A lo mejor en aquella época no era tan ateo, no sé si ahora es ateo o no, pero de todos modos es una persona agnóstica. Pablo VI está de rodillas, el Papa, fíjense, ahora a lo mejor para el Papa Francisco nosotros estamos acostumbrados a estas cosas. Pero en aquella época, en los años 70, Pablo VI de rodillas dándole la medalla a Stephen Hawking. Y aquí está el Papa Benedicto, que lo estaba bendiciendo. Fíjense una cosa, ¿no? Como a lo largo de esto en el 2008. Yo ahí participé en esa reunión de la Academia Pontificia. Fíjense cómo ahora ya tiene la computadora, Stephen Hawking ahí, cómo se ha deteriorado su salud. Bueno, una imagen de ciencia y fe que no es muy conocida. No es muy conocida. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación, no? Y hablo de los medios de comunicación, pero también puede ser Twitter, puede ser Facebook, Instagram, ustedes saben más que yo de todas estas cosas. Entonces, es importante comunicar. Es importantísimo saber comunicar. Desde la época de Jesús hasta ahora, para comunicar, para evangelizar, tenemos que saber comunicar, saber hablar bien.
El problema, uno de los problemas a mi modo de ver, es la superficialidad. Somos superficiales. Nos hemos vuelto todos superficiales. La velocidad, la cantidad de información, la velocidad con que recibimos y que no asimilamos muchas veces información, nos hace un poco superficiales. No profundizamos, no pensamos por nosotros mismos y eso puede ser un problema. También todo tiene que ser inmediato. Todo tiene que ser inmediato. Yo les mando un WhatsApp y hay gente que dice, pero hace una hora que le he mandado el WhatsApp y no lo lee. Y porque ahora uno ve si es así o no es así. ¿Sí? Si uno no tiene los dos... tú no estás mirando, lo leí, no lo leí. Vivimos así. Y si parece el fin del mundo, si no el WhatsApp lo leyó el día después, ¿no? Vivimos en esta inmediatez. Por otra parte, los argentinos en esto somos maestros, nos gusta polemizar. Se hace polémica de todo, ¿no? Desde el partido de fútbol del domingo, si fue penal, no fue penal, en Italia también. En Italia también. Hasta la política, todo tiene que ser polémico, ¿no? Si no hay polémica, parece que no interesa. No interesa. Y fíjense que esto está más metido de lo que uno cree, ¿no? Entonces, polémica viene del griego guerra, polemos, guerra. O sea, si no hay guerra, si no hay conflicto, si no hay sangre, parece que no hay noticia. O que no podemos aprender. Bueno, está un poco exagerado esto, pero creo que no equivocarme tanto. Entonces, en este contexto, sobre todo en Inglaterra, hace unos años ya, ahora 10, 15 años, surge este movimiento del nuevo ateísmo, ¿no? Que es liderado por Dawkins. O sea, son ateos que tienen una actitud muy agresiva. O sea, para que se den cuenta de qué tipo de agresividad tiene esta gente, por ejemplo, Dawkins, en el libro que creo que en español lo han traducido La desilusión de Dios o algo así, en inglés es The God Delusion. Dawkins dice, cita a Robert Pirsig, que dice, cuando una persona sufre de una desilusión, de una delusión, no sé la palabra en español no me viene, una desilusión, o pero más que desilusión, es como de una fantasía, ¿no? Algo que no es real. Eso se llama insanidad. ¿Cómo? Alucinación, exactamente. Alucinación. Si una persona tiene una alucinación, es insana, ¿no? Sufre de insanidad, eso es lo que dice. Cuando muchas personas sufren de alucinaciones, eso se llama religión. Yo voy a decir que tenemos que dialogar con los ateos y los agnósticos, pero es muy difícil dialogar con personas que de entrada tienen el prejuicio de que una persona que tiene fe es insana. Es muy difícil dialogar. Si yo dialogo con vos y estoy de entrada pensando que estás loco, que es insano, y no es posible un diálogo, se hace difícil. Entonces, la imagen que tenemos de ciencia y religión es la de la guerra. Estamos en guerra. Entonces, un diálogo que sea fructífero tiene que involucrar también a los ateos, a los agnósticos. Porque el diálogo con ateos y con agnósticos nos ayuda a nosotros mismos a purificar nuestra imagen de Dios. Nuestra imagen de Dios no es perfecta. No es perfecta. Ni siquiera el Papa tiene la imagen de Dios perfecta. Porque estamos caminando, porque está en la vida, aprendemos cada día, aprendemos algo distinto, ¿no? Algo nuevo. Y más todavía con respecto a Dios. Dios es un misterio muy grande y que paso a paso, poco a poco, vamos conociendo un poquito más. Entonces, el diálogo con personas que a veces rechazan una imagen de Dios,
que a veces los mismos cristianos hemos contribuido a dar una imagen, no sé si falsa, pero no perfecta, que no es la imagen del Dios Padre de Jesús. Bueno, el diálogo con esas personas nos ayuda a purificar nuestra propia imagen de Dios. Ustedes son muy jóvenes, pero esto es la tapa de un disco de Pink Floyd, esta famosa banda de rock, que se llama The Division Bell, la campana de la división. Es lo que yo entiendo que suena en el Parlamento inglés cuando hay una discusión. Entonces, la banda lo que trata de hacer en una de sus canciones, que se llama The Division Bell, es promover el tema de la comunicación, con la idea de que conversar puede ayudarnos a superar muchos problemas. Entonces, el diálogo, la conversación. Entonces, el desafío que todos tenemos es el de promover el diálogo, un diálogo que requiere honestidad intelectual. Significa creer que la otra persona actúa en buena fe y tener también el coraje de cambiar nuestras propias posiciones, ¿no? Si seguimos de ver a la verdad, buscamos la verdad, puede llegar un momento que tengamos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, ¿no? Cito como ejemplo en esto el cardenal Newman. Algunos ejemplos de la importancia de ciencia y fe, no son todos los ejemplos, solamente algunos breves. Un ejemplo en Latinoamérica es el de las reducciones de los jesuitas, ¿no? Que ustedes sabrán que en Paraguay, en el norte de Argentina, sur de Brasil y Uruguay, tuvieron la reducción. O sea, 3.000, 4.000 guaraníes que vivían con 3 o 4 padres. Bueno, hubo todo un desarrollo cultural. Y entre ese desarrollo cultural fue el de tener, el padre Buenaventura Suárez tuvo un observatorio astronómico en medio de la selva. El padre Suárez vivió entre 1700 y 1750. Imagínense en la selva, en medio de la selva, él con los guaraníes se construía algunos instrumentos que utilizaba y algunos los hacía traer de Europa, ¿no? Bueno, en medio de las urgencias que seguramente las tendrían en esa parte del mundo, lejano de los centros de poder, de los centros de las grandes universidades, bueno, ahí estaba el estudio de la astronomía. Esto muestra la importancia que tiene a veces la ciencia, no a veces, que tiene la ciencia, ¿no? Y cómo los jesuitas de aquella época entendieron que también la ciencia es importante y que todos tenemos que tener acceso a la ciencia. Aquí cito a Georges Lemaitre, que ya les expliqué quién era. Se pregunta él, ¿la Iglesia necesita la ciencia? Ciertamente no. La cruz y el Evangelio son suficientes para ella. Pero nada que no sea humano es ajeno al cristiano. ¿Cómo entonces la Iglesia puede fallar en tomar el interés más noble del que se ocupan los seres humanos, la búsqueda de la verdad? La Iglesia no puede estar ajena a la investigación científica y a la búsqueda de la verdad. Y Benedicto XVI, hablando en el 2009, fue el Año Internacional de la Astronomía, y me organicé una audiencia, un día, un simposio con astrónomos de todo el mundo, de los más prestigiosos, y se concluyó el momento culmen del día, fue la audiencia que Benedicto XVI dio a los astrónomos. Y dice Benedicto XVI, como ustedes saben, la historia del observatorio está realmente ligada a la figura de Galileo. Las controversias que envolvieron su investigación y la Iglesia fueron intentos de corregir y mejorar este entendimiento, esta relación fructífera entre ciencia y fe. O sea, la historia del Observatorio del Vaticano está relacionada a Galileo, de algún modo. Eso no lo dice José Funes, lo dice Benedicto XVI. O sea, de algún modo, yo alguna vez escribí
en el Observatorio Romano, que es el diario del Papa, un editorial que decía como título Gracias Galileo. O sea, de algún modo, gracias a Galileo, la Iglesia también se ha interesado un poco más por las ciencias. Entonces la misión de todos nosotros los cristianos y la misión de una universidad católica es la de establecer puentes, ¿no? Un puente que lleve lo que es la Iglesia al mundo de la ciencia, al mundo de la cultura, y que también lleve la ciencia, la cultura a la Iglesia. O sea, una universidad católica como misión, digamos, tiene esta también, la de ser puente entre la Iglesia y el mundo de la ciencia y el mundo de la cultura. Entonces, ¿desde dónde empezar? Un punto de partida puede ser nuestro conocimiento de la astronomía. La astronomía nos ayuda a encontrar cuál es nuestro camino en el universo. Pidiendo disculpas a los italianos presentes, pero voy a citar la Divina Comedia, ¿no? Que algunos antes me citaban la Divina Comedia. En el medio del camino de nuestra vida me encontré en medio de una selva oscura. Veo que lo saben, muy bien. O sea, la humanidad en este camino, en esta búsqueda de la verdad, de la luz, de entender mejor cuál es su lugar en el universo, avanza muchas veces en medio de la oscuridad. Y después dice Dante, volvimos a ver las estrellas, después de haber descendido a los infiernos, que es un modo de purificar, digamos, purificarnos de nuestros pecados, de nuestros defectos como humanidad. La astronomía tiene como misión abrirnos la cabeza, ponernos en perspectiva dónde estamos en este universo. Yo veo que esta es la misión tan noble de la astronomía. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en el universo? Rápidamente, si no lo sabían, ustedes están aquí, ¿no? Eso más o menos es un Lima por ahí. Bueno, la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Ahí está. El Sol es uno de los 100.000 millones de estrellas que tiene la Vía Láctea, nuestra galaxia. La Vía Láctea forma parte del grupo local de las galaxias, que hay alrededor de 40 galaxias. Y aquí está Andrómeda, que es la galaxia espiral más cercana a la nuestra. La nuestra es una galaxia espiral. Andrómeda está nada más que a 2 millones de años luz. O sea, la luz que vemos de Andrómeda salió de Andrómeda hace 2 millones de años. Y aquí está todo ese grupo de galaxias que son alrededor de 40, que forman el grupo local de las galaxias, pertenece a un supercúmulo de galaxias. Todo eso forma parte del universo visible. A lo mejor estamos como esta rata, ¿no? Estos ratoncitos que dice, usted está ahí, ¿no? Bueno. Vivimos, la otra cosa que sabemos y que, bueno, Demetrio ayudó a entender, pero el que aportó los datos fue Hubble, el telescopio espacial lleva su nombre, es que vivimos en un universo que se expande y que se expande cada vez más rápidamente. En este momento, ahora, en este instante, el universo se expandió cada vez más rápidamente. Ahí, cada vez que golpeo, el universo se va expandiendo más rápidamente. El universo en su expansión se acelera. Vivimos en un universo de 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias. La población mundial es alrededor, la última vez que controlé, de 7.500 millones de personas. Si nosotros dividimos, por los que quieran ser astrónomos, si dividimos, y a los que no también, si dividimos el número de galaxias del universo por la población mundial, a cada uno de nosotros nos toca
13 galaxias. Que sepan que tienen 13 galaxias para estudiar. Cada una de las cuales tienen 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. La próxima vez que vayan a la playa, que no está tan cerca, tan lejos de aquí, no está tan cerca, pero tampoco está tan lejos, tomen un granito de arena, acuérdense, tomen un granito de arena y piensen. Padre Funes, el cura ese argentino nos dijo que tomen un grano de arena y piensen, esto es una estrella. Hay tantas estrellas en el universo como granitos de arena en todas las playas de la Tierra. Y piensen, además, que alrededor de estas estrellas existen otros planetas. Y ahí también ahora no voy a tratar la pregunta por la vida en el universo, ¿no? Hoy hablábamos antes de la reunión que arena se usa para infinito en algunos de los pueblos, ¿no?, de originarios. Me parece que eso... Arena, porque da idea de infinito, ¿no? La arena de las playas nos dicen que el número de estrellas no es infinito, pero es muy grande. ¿Cuánto tiempo llevamos en este universo? Si nosotros pensamos, bueno, les digo ya, y este es un dato que ahora los hace parte de, yo siempre digo esto, ahora ustedes son parte de una población privilegiada, porque saben que el universo tiene una edad de 14.000 millones de años. A lo mejor antes no lo sabía o a lo mejor lo sabía. Pero no todas las personas en la humanidad tienen noción de que el universo tiene una edad de 13.700, 800 millones, digamos 14.000 millones de años. Entonces, es muy viejo el universo. Para poder entender un poquito, dar una imagen de lo que significa, pensemos que el universo, la edad del universo, corresponde a un calendario cósmico. En este instante, en el que estoy hablando, es el último instante del 31 de diciembre. Veamos algunas cosas. El origen del universo, lo que se llama como Big Bang, ocurrió el 1 de enero. Nuestra galaxia se formó en febrero. La Tierra se formó el 3 de septiembre. En este calendario, el 22 de septiembre aparecen las primeras formas de vida. O sea, alrededor de 3.700 millones de años corresponde al 22 de septiembre. Hay registros, hay fósiles de que comenzó la vida en la Tierra. En este universo, en este calendario, hace un segundo atrás, Galileo apuntaba su telescopio para observar Júpiter, la luna de Júpiter. O sea, un segundo corresponde a 400 años. Algunos astrónomos, Carl Sagan, el famoso, decía que somos polvo de estrella. ¿Por qué? Piensen en un momento que los átomos de su cuerpo, alguna vez, todos, y eso no me interrelaciona a todos, estuvimos en el interior de una estrella. O sea, todos nosotros, toda la Tierra, todos nosotros, una vez, hace mucho tiempo, estuvimos en el interior de una estrella. Por eso Carl Sagan decía somos polvo de estrella. Hay otro famoso astrónomo, Martin Rees, que es también miembro de la Academia Pontificia, que dice que somos basura nuclear de las estrellas. La verdad que a mí eso de ser basura nuclear no me gusta mucho. Yo prefiero ser polvo de estrella, ¿no? Pero polvo de estrella es para mí poca cosa ser polvo de estrella. Es muy lindo. Las imágenes de astronomía son hermosas, preciosas. Pero a mí me tiene como sabor a poco ser el polvo de estrella. Entonces, lo que no solamente lo digo yo, sino los cristianos lo sabemos a través de
que la Biblia no está aquí, es que somos polvos de estrellas, pero con aliento divino, con aliento divino. Entonces la ciencia nos dice, sí, que somos polvo de estrellas. Es una cosa bellísima. Pero somos más que eso. Somos también aliento de Dios. Hemos recibido en la creación, y cada uno de nosotros, ese aliento divino, el Espíritu de Dios, que nos hace un poquito más especiales, ¿no? Nos hace un poquito más que ser polvo de estrella. Entonces vivimos en un universo, como les decía antes, de 100.000 millones de galaxias. Decía Isaac Newton, yo me veo a mí mismo como un niño que juega en la orilla del mar, en la playa, y algunas veces se divierte descubriendo una pequeña roca, un caracol, que es más hermoso de lo normal. Mientras delante de mí se extiende el enorme océano de la verdad, inexplorada. Bueno, esta puede ser la sensación, resume muy bien las palabras Newton, de todos nosotros, de frente a este inmenso océano de la verdad que es el universo. Entonces, ¿por qué existe este universo con 100.000 millones de galaxias? ¿Por qué? Esta es la pregunta que se ha hecho la humanidad desde el comienzo. ¿Por qué existe todo esto y no la nada, ¿no? Esta es la pregunta clave de la filosofía. Entonces, voy a decir poquitas cosas, algunas preguntas, y ya casi un poquito más y voy concluyendo. ¿Por qué vivimos en un universo de 100.000 millones de galaxias y no la nada? Esta es la cuestión, como les decía antes, que la humanidad se ha planteado por siglos. El problema último del origen del mundo y de la humanidad es una cuestión, una pregunta inevitable, ¿no? Yo creo que no nos podemos evitar de hacernos esta pregunta. ¿Hay algún significado último para el universo? ¿Hay un propósito? ¿Vivimos en un universo que es hostil o es amigable para la vida? ¿Puede una teoría científica dar significado a la existencia humana, a nuestras decisiones fundamentales? La ciencia, en este contexto, busca explicaciones que se basan solamente en causas naturales. Progresa a través de la creación y de la verificación de modelos de la naturaleza, por ejemplo el Big Bang, un modelo teórico, pero que ha recibido sus confirmaciones en la observación. Y tiene que ser también este modelo científico capaz de hacer predicciones. Ahora yo no voy a hacer toda la explicación, pero por ejemplo, la teoría del Big Bang hacía ciertas predicciones que después fueron confirmadas. Esto, digamos, lo hablo y lo digo desde la perspectiva de la astrofísica y la cosmología. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo hice el doctorado en astronomía en Padua, donde Galileo fue profesor, y estudié galaxias, la rotación de las galaxias. Bueno, tuve que pasar, como cualquiera que saque estudiante, tenemos que pasar por examen, ¿no? Y tuve que defender la tesis de doctorado. O sea, a mí, en un caso, había algunas galaxias que rotaban parte de la galaxia en un sentido y parte de la galaxia en otro. Las estrellas en un sentido y el gas en otro. Bueno, si yo hubiera dicho, me preguntan, ¿por qué este fenómeno de contrarrotación que se llama de las galaxias? Usted hubiera dicho, y bueno, porque Dios los creó así. Me echan de la clase. Me echan. No, hasta ahora que estoy tratando de aprobar el doctorado. ¿Por qué? Porque la ciencia busca respuestas a los fenómenos observados basados en las causas naturales. Tenemos que pensar el universo en categorías científicas que se explican usando causas naturales, no causas sobrenaturales, si no te deja de ser ciencia. Entonces hay como dos tipos de por qué también, ¿no? ¿Por qué vivimos? Yo les mostré que vivimos en una galaxia con disco y en una galaxia elíptica. Bueno, esto es más complicado. Se puede explicar usando la formación, las ideas, los modelos que tenemos de formación de galaxias. ¿Por qué vivimos en un universo con
miles de millones de galaxias. ¿Por qué las galaxias son tan lindas? Algunas hemos visto, a lo mejor por ahí. La búsqueda de sentido religioso y filosófica responde a ese tipo de preguntas, de ese tipo de por qué. ¿Por qué vivimos en una galaxia con disco? Lo podemos explicar de la ciencia. ¿Por qué existe este universo? Ese tipo de preguntas lo responde más apropiadamente el conocimiento filosófico y religioso. Lo voy a saltear. Algunas cuestiones más, algunas preguntas más. ¿Hay alguna relación entre la búsqueda de una explicación científica del universo y una búsqueda del sentido existencial, el sentido de mi vida? ¿Cuál es el impacto que la investigación científica tiene en la cultura y en la religión? ¿Tiene algún impacto? ¿Cuál es el impacto de mis visiones, mis concepciones filosóficas, religiosas en mi investigación? O en mis relaciones profesionales. ¿Mi vida de cristiano tiene algo que ver en cómo yo ejercito la profesión? ¿O son mundos completamente distintos? Y aquí, bueno, digo también que ciencia consiste no solo en conocimiento científico, sino que la ciencia también está hecha de instituciones, está hecha de científicos que no son perfectos. Simplemente que hay dos modelos, para no alargar mucho, dos modelos básicos de relación entre ciencia y religión. Uno de ellos, las cosas son más complejas, pero podemos decir así, uno de ellos habla de un completo divorcio, no tiene nada que ver, ciencia y religión, o han estado en conflicto, o una otra visión en la cual ciencia y fe pueden colaborar. Y termino, para no hacer muy largo, con este texto de Benedicto XVI. Benedicto XVI le hablaba en Inglaterra a los estudiantes de escuelas católicas. Y la verdad que es muy interesante, a mí me gustó mucho lo que dice el Papa, decía el Papa Benedicto hablándole a los estudiantes. Dice el Papa, en sus escuelas católicas se puede aplicar esto también a la universidad. Hay algo más grande que la idea, la figura, la imagen, que está más allá de los temas que cada uno de ustedes estudia. Psicología, educación, filosofía, lo que sea, ingeniería. Mientras ustedes están pasando a unos niveles más altos en la educación, tienen cada vez más posibilidades de elegir los temas que estudian. Ustedes empiezan a especializarse. Cuando eligen estudiar educación, se especializan en eso. Ya no van a poder estudiar física nuclear, por decir algo. Uno elige un camino, una carrera y se especializa. Y con una visión de lo que van a hacer después en la vida, ¿no? Porque si estudian educación es porque después van a querer seguir educación, o si estudian psicología porque después van a querer ser psicólogos, ¿no? Esto es justo y adecuado, dice el Papa. Pero siempre recuerden que cada tema de estudio es parte de algo más grande, de una imagen, de una idea más grande. Nunca se vuelvan angostos de mente, ¿no? Cerrados, diríamos en español. No se vuelvan angostos en pensar en chico y no en lo grande, eso es lo que quiere decir Pablo. El mundo necesita buenos científicos, pero una mirada científica se vuelve peligrosamente angosta si ignora la dimensión ética y religiosa de la vida. Así como la religión se vuelve angosta, fundamentalista, yo diría, si rechaza la legítima contribución de la ciencia a nuestro entendimiento del mundo. Bueno, a mí me parece que estas son palabras muy lindas para concluir esta parte de mi presentación y dejamos abierto el diálogo. Me gustaría escuchar sus preguntas y lo que quieran opinar. Muchas gracias. Bueno,
Gracias, José. Y bueno, entonces ahora preguntarle cualquier cosa. Como han visto, no tienen miedo a nada, no enfrenta cualquier tema. Y bueno, vamos. A ver, digo lo que yo decía a mi estudiante. ¿Dónde? Buenas noches por la exposición. Me gustaría hacer una pregunta. Cuando usted dice que el universo está expandiéndose, asume que hay un espacio, ¿no? Asume que hay un espacio. Entonces, eso significa que hay la nada, ¿no? Esa es una pregunta más bien filosófica, ¿no? ¿Qué hay más allá del universo? En realidad, cuando yo digo que el universo está aumentando, simplemente lo que yo digo es que hay la ley de Hubble, se llama, que las galaxias se alejan todas de nosotros y nosotros nos alejamos de todas las galaxias. Eso significa, pensemos, yo no sé si acá tienen Perú, en Argentina, y nosotros decimos pan dulce. En Italia le dicen panettone. Ustedes piensen en un pan dulce o panettone, como lo llamen aquí en Perú, donde tiene la masa y la fruta seca. Entonces, el universo, uno cuando cocina, supongo, nunca lo hice, pero me imagino que así, cuando uno va cocinando la masa con la fruta seca, las nueces y eso, la masa aumenta de volumen, ¿no? Y la distancia entre la fruta seca aumenta, porque la masa se expande. Bueno, eso sucede con el universo. Lo que nosotros podemos decir es que las galaxias se van alejando unas de otras. Y también esto ha sido confirmado con la observación de supernovas. Las supernovas son esas estrellas que explotan, y en el 2012, me parece que fue, dieron el premio Nobel a 2 equipos de astrónomos que estudiaron la supernova. Y utilizando la supernova, uno puede medir la distancia que hay entre nosotros y esa supernova que explota. Eso se explica, esas mediciones se explican solo si decimos que el universo está en expansión. O sea, lo que decimos es que el radio observable del universo aumenta con el tiempo. Eso después se expandirá hacia algo que será nada. Habría que ver, yo la verdad que no lo sé. O como algunos sostienen, este no es el único universo, sino que vivimos en un multiverso. Entonces, hay además zonas del universo que estuvieron conectadas al comienzo del Big Bang y que ahora ya no están más conectadas, físicamente conectadas. Entonces, digamos que lo que yo quiero decir es que el radio, la distancia entre las galaxias, la distancia media entre las galaxias aumenta con el tiempo. ¿Qué hay más allá de eso? Nada, u otros universos. Vamos. Buenas tardes con todos. Escuchando la charla, me ha venido una pregunta que me parece bien interesante. Por ejemplo, usted decía que la ciencia y la fe están en guerra. Entonces, yo me puse a preguntarme, ¿y qué se debería hacer para que la ciencia y fe no estén en guerra? Y en este caso, para que haya una unidad, ¿no? Se busca una unidad. Digamos, hemos hecho progreso. O sea, todo esto un poco no es para echarle la culpa a Galileo, que para nada le estoy echando la culpa a Galileo, al contrario, sufrió, digamos, como dijo el mismo Papa Juan Pablo II, sufrió por buscar la verdad, ¿no?
Pero un poco nace todo esto del conflicto de Galileo, ¿no? Y sobre todo, aquí los italianos mejor pueden tener una información más, una interpretación distinta, más precisa. En el siglo XIX hay como una reinterpretación, una relectura del mito de caso Galileo, ¿no? Entonces, particularmente esta relación entre ciencia y fe se vuelve especialmente tensa y agresiva a fines del siglo XIX. Por este motivo, la Iglesia en ese momento era acusada de oscurantista, y es entonces que el Papa León XIII, que no sé si ustedes saben, pero es el mismo Papa de la primera encíclica social. Entonces León XIII funda el Observatorio Vaticano con una finalidad que se llama apologética, es decir, para defensa de la fe. O sea, lo que el Papa quiere mostrar es que el Observatorio Vaticano, con su trabajo científico, muestre que la Iglesia no está contra el desarrollo científico, sino que promueve el desarrollo científico. Los tiempos han cambiado y creo que ya se ha dejado, salvo estas excepciones, como puede ser Richard Dawkins del nuevo ateísmo que yo les mencioné. En general hay buena predisposición para que haya este diálogo entre ciencia y teología. Hay muchas iniciativas del Observatorio Vaticano en los años 80, cuando el director era el padre Cohen. Tuvieron muchos congresos, encuentros de especialistas sobre el diálogo entre ciencia, filosofía y teología. Entonces, la promoción del diálogo, yo creo que para responder tu pregunta, lo que ayuda es el diálogo. El diálogo, tener una mentalidad abierta, ser intelectualmente honesto y tener buena voluntad, ¿no? Tratar de pensar que la otra persona obra también movido por este amor, por esta pasión por la verdad, ¿no? No se trata de que todos pensemos lo mismo, no se trata de que todos, si no sería muy aburrido, si todos pensamos lo mismo, pues esto es muy aburrido. Entonces cada uno tiene una riqueza para aportar, digamos, desde su perspectiva. No se trata de aniquilar a nadie, prohibirle a nadie que enseñe o que estudie, sino, bueno, tratemos de aprender unos de otros. Buenas tardes. Mi pregunta sería, sabiendo de que ha habido una guerra entre lo que es la ciencia y lo que debería ser la religión desde hace mucho tiempo, ¿cómo se dio esa iniciativa para que ya se dé la idea de que ya no haya esa guerra, o sea, ese conflicto de ideas? O sea, ¿cómo se dio esa iniciativa? ¿Cómo se da esa iniciativa del diálogo? Y hay distintos modos, digamos, hay distintos niveles también de este diálogo, ¿no? O sea, un nivel es el de los expertos. Por ejemplo, yo conté que en los años 80 el Papa Juan Pablo II le pidió a que era en aquella época el director del Observatorio Vaticano que iniciara estudios sobre ciencia, filosofía y teología. Juan Pablo II estaba interesado en eso. También Juan Pablo II, al comienzo de su pontificado, pidió que se reexaminara desde el punto de vista histórico, científico, cultural, que se reexaminara el caso Galileo. Y en el año 91, me parece que fue la reivindicación de Galileo. El Papa hizo un discurso en el cual reconoció que algunos teólogos de la época cometieron rehabilitación, esa es la palabra, de Galileo. Entonces hay un nivel de diálogo a nivel de los expertos, puede ser promovido por la Iglesia Católica o no, pueden ser personas interesadas o instituciones interesadas. Un segundo nivel yo creo que es el de la universidad. En la universidad, por eso me parece muy buena esta iniciativa, una universidad católica debería promover este diálogo entre ciencia y religión. Un diálogo multidisciplinar que aprendamos, en el cual aprendamos a abordar en distintas perspectivas un tema. Eso me parece importante. Y
Y a nivel de estudiante, esto es más difícil, porque cuando uno es estudiante no tiene una visión completa de sus estudios, porque si no, no sería estudiante. Somos estudiantes porque tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Pero que vayamos poniendo en perspectiva las distintas cosas, ¿no? O sea, que haya, junto con la formación académica, que yo también, pues eso depende de mí también, ¿no? Yo también me vaya formando filosóficamente o teológicamente. Entonces yo voy a poder hacer personalmente también esa síntesis, ese diálogo, esa integración entre ciencia y religión. A mí una vez me tocó debatir en Milán con el profesor Atkins, ¿no? De una conversación, porque a mí no me gusta debatir. Fue una conversación con el profesor Atkins, que es un químico de Oxford, que es de la línea de Dawkins, ¿no? Ateísta, así. Nosotros estábamos sentados en una mesa, pero él quiso hablar de podio, ¿no? Quiso como predicar y bueno. Entonces cuando toca mi turno, en Milán fue un famoso arzobispo, el cardenal Martini, que fue jesuita, y que él inició en Milán la cátedra de los no creyentes. O sea, él siendo obispo llamaba a su catedral a personas no creyentes que expusieran sobre algún tema, podría ser la ciencia, puede ser la bioética, lo que sea, la política, desde su perspectiva de no creyente. Y había también un creyente. Y él decía, en cada uno de nosotros hay un creyente y un no creyente. Entonces yo le dije al profesor Atkins cuando tocó mi turno, digo, en cada uno de nosotros hay un creyente y un no creyente. En mí también hay un no creyente. Pero en el profesor Atkins también hay un creyente, ¿no? Digo, no, absolutamente no. Pero bueno, lo importante es eso, darnos cuenta que también en nosotros hay un creyente y hay un no creyente. Entonces darnos cuenta de eso, ¿no? Que tal vez el creyente, si somos creyentes, el creyente vaya creciendo un poquito más y que el no creyente, no sé si un poquito más y menos, pero que también le demos voz, ¿no? Para que nos ayude a entender y a profundizar nuestra fe, ¿no? No hay que asustarse si encontramos dentro de nosotros un pequeño no creyente. Seamos conscientes, entonces todo lo que sea formación, todo lo que sea diálogo, todo lo que sea lectura, van a ayudar a que esta guerra entre ciencia y religión, y repito, ya no está en guerra me parece, se vaya haciendo cada vez más un diálogo. ¿A qué se refiere o qué nos da a entender la frase de somos polvo de estrella pero con aliento divino? Ahí yo me estoy refiriendo, no literalmente, a un texto de Génesis. Cuando Dios crea al hombre, le insufla el aliento divino, ¿no? O sea que nosotros hemos sido creados, tenemos esta imagen y semejanza de Dios, ¿no? Con Dios. Entonces eso quiere decir que no solamente somos seres puramente materiales, que todo se acaba en esta vida, sino que dentro de nosotros también hay un ser espiritual. Y ese ser espiritual es donde Dios es imagen también de Dios, ¿no? A eso me refería. Y aprovecho para decir que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia. Si nosotros pretendemos buscar respuestas científicas a problemas científicos en la Biblia, nos equivocamos. La Biblia es el libro de la palabra de Dios, inspirado por Dios para hombres y mujeres, que también fue hecho y gestado en una cultura determinada, que no es la nuestra. A mí me gusta decir, esto no es exacto, pero hay una imagen, la Biblia es la carta de amor que Dios escribió a su pueblo. La Biblia es la carta de amor que escribió Dios a su pueblo. Un lenguaje más contemporáneo.
Pero ese lenguaje está pasado de moda también. Ahora ya no se declara más, me imagino, por una carta, ni siquiera por correo electrónico, lo harán con WhatsApp, ¿no? Con lleno de emoticones. Y bueno, capaz que Dios usaría ese lenguaje hoy, ¿no? De hecho, yo he visto que hay alguna Biblia, no la recomiendo, pero la he visto, la Biblia que está en emoticones, ¿no? Me parece que bueno, no es muy, se pierde mucho, digamos. José, una pregunta primero más bien técnica y para manifestar mi ignorancia. Hablaste en un momento de la distancia de las estrellas más cercanas y las galaxias. Yo quisiera saber si tomás la velocidad de la luz como un límite absoluto o considerás que puede haber alguna. Y la segunda, en todo tu discurso se ve la consistencia entre el mensaje o el conocimiento científico y el mensaje religioso. Yo quiero saber si es posible dar un paso más allá de la consistencia a favor de una convergencia o que señalan hacia lo mismo, porque dos discursos pueden ser consistentes simplemente porque no se solapan, ¿no? Bueno, la primera pregunta, por lo que yo sé, no hay un límite a la velocidad de la luz, o sea que eso nos limita muchísimo. Por ejemplo, yo no sé si acá en Perú fue noticia, pero ahora un mes más o menos que salió el descubrimiento de estos exoplanetas, que son planetas semejantes a la Tierra, ¿no? Que están a 40 años luz. O sea, que la luz de esos planetas, de esa estrella a la cual gira alrededor de estos planetas, llega a nosotros después de 40 años. O sea, si nos mandara un SMS, no, un WhatsApp, lo que sea, viajar a la velocidad de la luz, nos llegaría 40 años. Necesitaríamos mandarle la respuesta, tardarían otros 40 años. Bueno, yo ayer decía, no, para que tengamos una idea un poco, muchas veces se habla de la posibilidad de colonizar Marte, de comer todo Marte. Yo lo veo muy, muy difícil, eso es imposible. Pensemos, ¿cuánto cuesta atravesar Lima? El tráfico. Vamos a ir a Marte. Entonces, el mensaje, seamos realistas, ¿no? Porque a veces nos dicen estas cosas, vamos a ir a Marte, todo va a ser, vamos a producir, no sé si vieron la película del marciano, ¿no? De Marcio, que se pierde Marte, bueno. Esto es muy lindo en ciencia ficción, pero no es posible. Si nosotros no cuidamos la Tierra que tenemos hoy, la Tierra que el Papa Francisco habla en la encíclica Laudato Si, la llama la casa común. Hay algunos científicos de la Academia Pontificia que no le dan más a esto de 200, 300 años, por distintos motivos, no es tanto, son un par de generaciones más. Bueno, esto, si no, verdaderamente no nos damos cuenta de que esto es el único lugar y que no es posible irse a Marte, irse a Júpiter y que habrá otra estrella. Bueno, esto nos tendría que ayudar a ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos para cuidar el medio ambiente y cuidar la Tierra, ¿no? Entonces eso responde a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es más compleja, digamos. Yo lo salté un poco, esto también no está muy desarrollado, pero bueno, hay como distintos modelos para el diálogo. Eso yo lo tomó de John Polkinghorne, pero me parece que lo toma también de Jan Barbour. Entonces, un modelo es de conflicto, hay un ganador y un perdedor, pero eso no le sirve a nadie. De independencia, ¿no? Son caminos que van completamente separados. El diálogo, para mí, yo estoy por esa postura. La integración es llegar a un solo discurso, un solo modo de pensamiento, una unificación, que también eso a mí no me entusiasma mucho. La consonancia es ver qué de lo científico, por ejemplo el Big Bang, me suena a mí, digamos, con lo que podría ser la teología de la creación, ¿no? Y por último la asimilación, ¿no? Fusión conceptual, a mí me parece idealmente muy interesante, pero a lo mejor desde el punto de vista práctico es irrealizable, ¿no? Asimilar las dos
viene cada uno manteniendo su independencia, ¿no? Yo creo que si ya hiciéramos un diálogo fructífero, sincero, abierto, intelectualmente honesto, ya ahí me parece que es bastante, y todavía me parece que tenemos que caminar mucho en esto. Buenas noches. Yo quería preguntar, ya que se mencionó el tema de la luz, si, bueno, hemos tecnológicamente superado la velocidad del sonido, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar al menos la velocidad de la luz? Y otra cosa era, aparte de esta, que no sé si esté en un error, pero yo considero que tal como se ha presentado las diapositivas, la conferencia, parece que la ciencia tiene un alcance más práctico, ¿no? Da respuestas un poco más prácticas a las cuestiones de la realidad. Y la religión pienso que es como un complemento porque va a lo más profundo. Es como si pienso que la ciencia tiene, digamos, un límite, ¿no? Porque la inteligencia del hombre es limitada. Y para complementar eso llegaría la religión. Pienso que de esa manera podría establecerse un diálogo, y más que un diálogo, una ayuda, ¿no? De parte de la fe a la ciencia. Empiezo por la segunda pregunta porque es más compleja, ¿no? Yo no diría que la ciencia es solo práctica. En todo caso, la tecnología sería más práctica. O sea, la tecnología de algún modo es la aplicación práctica de la ciencia. La ciencia, un poco, nos hacemos la pregunta: ¿cómo inició? ¿Cómo se inició el universo? ¿Cómo se forman las estrellas? ¿Cómo se forman los planetas? ¿Cómo se forman las galaxias? Entonces, es una racionalidad, un modo de pensar, un modo de razonar, que es distinto al del pensamiento filosófico y teológico. Teológico aquí entiendo como nuestra capacidad crítica de pensar nuestra fe y nuestra relación con Dios, que ilumina todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Cada racionalidad es limitada. O sea, hay el peligro de que, a eso es mi opinión, ¿no?, que se reduzca todo a una visión cientificista de la realidad, donde todo se reduce a la visión de las ciencias naturales. Puro darwinismo, puro evolucionismo cósmico, Carl Sagan, digamos, para dar un nombre. Entonces todo se resuelve en términos de la ciencia. A mí me parece que esa visión es limitada y limitante. Por otra parte, yo creo también que la racionalidad teológica es limitada. Y que de algún modo, ahora entiéndanme bien lo que quiero decir, los resultados de la ciencia limitan lo que yo puedo decir de Dios. Entonces, si yo de la ciencia, doy un ejemplo para que me entiendan. Si yo a través de la ciencia conozco con bastante certeza, no hay, pero el mejor conocimiento científico que tenemos hasta el presente, que el universo tiene una edad de 14.000 millones de años, que la Tierra tiene 4.500 millones de años, yo no puedo decir que la Tierra ha sido creada en 7 días o que Dios creó el universo en 7 días, ¿no? Entonces, de algún modo, el conocimiento, ya esto lo aprendimos con Galileo, ¿no? No es nada nuevo. Entonces, el conocimiento científico me ayuda a entender mejor el mensaje bíblico que un mensaje religioso. Por otra parte, dice el Papa Francisco también en la encíclica Laudato Si, ¿no?, que los libros, él habla no solo de la Biblia, sino de los libros sagrados religiosos. Los libros sagrados religiosos tienen en sí misma, vamos a decir, las tradiciones religiosas, aunque no sean cristianas, estos libros religiosos sagrados tienen una sabiduría que por el hecho de no ser científica no la podemos rechazar. Entonces, son racionalidades distintas, cada una tiene sus limitaciones, y como decías, la idea es que se complementen, ¿no? Esta es un poco la visión
de la Iglesia Católica, yo diría, ¿no? Una complementariedad entre ciencia y religión. Y sobre la primera pregunta, que es más física, por lo que yo sé, el límite es la velocidad de la luz. Y estamos muy lejos, de lo que yo sé, de llegar a la velocidad de la luz. Piensen en una cosa. En el 2015 llegó a Plutón esta sonda espacial que se llama New Horizon, Nuevo Horizonte. Esa yo lo tengo bien presente. En el 2006 salió la sonda de la Tierra. En el 2006 yo empecé como director. Terminé como director en el 2015, cuando la sonda llegó a Plutón. Plutón, estamos hablando todavía del sistema solar. 9 años pasaron. Y lleva una... No, ¿cómo es el término técnico ahora? El chip de la computadora que lleva es menos potente que el que tenemos en un celular. Entonces, esto no da una idea de la dificultad verdaderamente de los viajes espaciales. Yo no soy un experto de eso, pero eso nos da una idea, yo creo, de la dificultad de los viajes espaciales, a no ser que se inviertan inmensas cantidades de dinero que no veo. Ahora fíjense que NASA está dando más posibilidades o está delegando esto a las empresas privadas, ¿no? Bueno, ¿hay otras? Sí. Pero antes, ahora voy a darle, pero quería hacer yo una pregunta, si puedo. Porque, no, una cosa que me parece muy importante, porque la primera pregunta, si esto es comprensible y justo, me parece que nace todo un poco de una preocupación que nace de esta situación aparentemente conflictual que por muchos aspectos, pero nace de un malentendido, de una manera equivocada de mirar a la ciencia. Y por tanto, es justo aclarar los límites, pero a mí me parece que importante, me gustaría si puede profundizar un poco más en este aspecto, el aspecto positivo, el aspecto de cómo tú dijiste, ¿no? Como la ciencia ayuda a purificar nuestra imagen de Dios, que no es solo poner límites, ¿no? Es algo más. A mí me impactó mucho este ejemplo que no conocía de este astrónomo jesuita que en medio de esta cosa maravillosa pero también difícil que terminó trágicamente, ¿no? De las reducciones tenía la necesidad de llevar su telescopio, que es lo mismo que hemos hecho cuando hemos viajado a Atalaya, hemos llevado el telescopio, porque realmente esto no es el único aspecto, pero probablemente de la astronomía lo que impacta más, pero realmente es algo que a mí personalmente me ayuda a darme cuenta mejor de que Dios, justamente, como tú decías, es un misterio que no podemos comprender completamente, pero que es un misterio maravilloso, ¿no? Así como el mundo no podemos comprenderlo completamente. Me parece que probablemente la mejor manera, ¿no?, de superar estos problemas es justamente subrayar este aspecto positivo de la ciencia y darlo a conocer. Por esto hemos armado este proyecto y no solo esto, ¿no? Y esto sobre todo tu experiencia personal, porque esto al final es una cosa que sobre todo acontece en la persona, no a nivel conceptual, que es importante, pero al final también el diálogo se hace entre personas, no entre sistemas conceptuales, ¿no? Después vamos pidiendo las palabras de Dios, pero esto me parecía muy importante, porque el corazón, el espíritu con que hemos creado también este proyecto. No, por supuesto. Yo empecé desde el conflicto, porque es normalmente cómo se presenta la relación entre ciencia y religión. Los medios, y hablé de los medios, entonces me pareció importante cómo a veces los medios presentan algo, y usé también unas fotos poco conocidas, ¿no? Usé Lemaitre y Einstein, usé Pablo VI y Benedicto con Stephen Hawking, ¿no? Bueno, para decir, si uno escucha los diarios, ve en internet que Stephen Hawking lo único que hace es negar a Dios, pero bueno, ven que es miembro también de la cadena pontificia, ¿no? Entonces, es positivo. A mí, cuento una experiencia un poco personal. Cuando yo era director,
del observatorio fue en 2008, me parece. El Papa Benedicto fue invitado a hablar a la Sapienza. Y en el departamento de Sapiencia de la Universidad del Estado, como San Marco de Roma, ¿no? La Universidad de San Marco de Roma. Y el Papa había sido invitado a hablar a la universidad. El departamento de física de la universidad se movilizaron mucho y protestaron, y el Papa tuvo que suspender la visita, porque en ese contexto el Papa no quería que se hubiera protesta, que se generara más tensión. En ese contexto, a mí me llama de La República, un diario italiano que en ese momento no era muy favorable a Benedicto de la Iglesia, para que yo diera mi opinión. Entonces yo dije, ahora no voy a hablar. No voy a hablar porque es una situación de conflicto, no me interesa generar más conflicto. Entonces, a raíz de eso, digamos, a raíz de que yo no quería hablar en este momento, porque no me gusta generar más conflicto, más polémica, hablé con el padre Lombardi, que era el director de la Radio Vaticana, el director de prensa del Vaticano, y le dije, a mí me parece que tendríamos que hablar, pero de modo positivo. A raíz de esta situación, bueno, surgieron dos cosas. Me hicieron una entrevista como director del observatorio, en el cual hablé de muchos temas, entre los cuales Galileo, pero eso no llamó la atención, porque decía, bueno, que ya era tiempo, nadie, digamos, la iglesia podría haber hecho más, ciertamente podría haber hecho más, pero me parece que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Tener una actitud positiva, digamos. Y entre otras cosas que hablé, dije, estamos organizando con la Academia Pontificia un congreso sobre astrobiología. Entonces me preguntaron, el periodista, ¿cuál es la posición del cristianismo, de la iglesia con respecto a la posibilidad de vida extraterrestre? Y a eso dije, digo brevemente, esa entrevista lamentablemente me hizo muy famoso. Tuve al extremo de tener que cambiar el número de mi celular. Dije, este es mi hermano. Así como San Francisco llamaba hermano Lobo, hermano Sol, hermano Luna, ¿por qué no tenemos que llamar hermano? Bueno, cuento toda esta historia, porque si yo hubiera respondido al conflicto, al aspecto negativo, ahí no se solucionaba nada. Entonces hay que a veces hay que esperar, tener paciencia y aportar lo positivo, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que se está haciendo aquí, lo que todos tratamos de hacer es rescatar lo positivo. Y después escribí un editorial en el Observatorio Romano, que ese tuvo más repercusión y que era sobre Galileo, como les dije antes, gracias a Galileo, ¿no? Entonces mi posición era ver más allá de un conflicto que realmente se dio, ver eso como una oportunidad de reconciliación y seguir adelante en el diálogo, ¿no? Eso es lo que puedo decir con respecto a... Buenas tardes. Nosotros como profesores, en el caso de filosofía, no hay religión, tenemos dentro de la currícula enseñar la creación del universo, ¿no? La creación. Bien, nosotros llegamos a los jóvenes de una manera, digamos, dinámica, divertida, y queremos siempre que ellos aprendan, ¿no? Esto de cómo se ha creado. Y siempre está el conflicto, no el conflicto, en que si Dios creó el mundo en 7 días o no, la teoría del Big Bang. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo es que nosotros, ¿no? Bueno, nosotros siendo jóvenes o ya adultos, podemos llegar a estos jóvenes con una idea ya bien centrada de cómo es la formación, ¿no? ¿Qué medios podríamos utilizar? Y en todo caso, ¿en cuánto tiempo? ¿No? Porque no es que yo vaya en una sola clase y ya el chico aprenda todo, no el joven. Entonces, quisiera saber qué medios podemos utilizar o qué otras fuentes podemos revisar para hacer una clase amena, ¿no? Para cada uno de ellos. La respuesta en pocas palabras no es fácil. Lo siento, no tengo
la solución. Un poco yo creo que va por lo que yo decía antes, ¿no? Una buena formación profesional y una buena formación religiosa y filosófica, ¿no? Entonces, esto va también, veo que es religiosa en la audiencia, para catequesis también pasa. Yo ahora no tengo, pero en otras presentaciones tengo el hijo de que era no mi secretario, pero secretario del espejo del observatorio. Una vez me regaló, en esa época tenía 11 años, 10 años, un poema del Big Bang, ¿no? Entonces, digo esto porque los chicos ya en la escuela primaria tienen una idea del Big Bang, tienen una idea de la evolución. Venimos del mono, digamos. Dicho en pocas palabras, empezamos a explicar de una explosión, venimos del mono. Esto es, digamos, entonces, ¿cuál es la imagen que los chicos tienen de la creación? Adán y Eva. Entonces, hay que profundizar un poco más, ¿no? Explicarle a los chicos, como el profesor de ciencia le explica a su nivel, a su capacidad, lo que es el conocimiento científico, la explicación científica, también nosotros, de acuerdo a que tienen bastante capacidad los chicos. Estoy hablando de chicos de escuela primaria y secundaria, pero por supuesto también universidad, ¿no? De acuerdo a la capacidad que tienen, hay que dar una explicación. Claro, uno no tiene un doctorado en teología, un doctorado en ciencia, un doctorado en filosofía, no puede hacer todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber usar ciertos recursos. Ahí en la Universidad de Australia están haciendo un buen trabajo sobre material de ciencia y religión. Y yo lo que intento hacer, a lo mejor de acá a 2 años tengo una respuesta más clara, pero es justamente abordar ese tema. Lo que intento hacer en Córdoba es lo siguiente. Trabajar, y yo espero tener una reunión con profesores de la escuela secundaria. Nosotros tenemos un colegio en la ciudad de Córdoba, donde yo estoy trabajando. Entonces, con los profesores de nivel secundario, de ciencia, de catequesis, de filosofía, bueno, que haya un diálogo. Que este diálogo, yo hablaba antes, no sea solo de expertos, sino que involucre también a otras personas, ¿no? Entonces, empezando con los profesores, el profesor de ciencia puede hablar con el profesor de catequesis y el profesor de filosofía. Entonces, después de ahí, ¿cómo pasar esto a la escuela secundaria, ¿no? Y bueno, mi idea es producir material, todavía no, esta es la idea, después necesitamos recursos, pero la idea es esta, ¿no? Poder después publicar libros o material que uno pueda poner en la red que se pueda ser usado, ¿no? Entonces, consejo práctico. Tienen que explicar primero, una cosa muy simple. No es si cree en el Big Bang o se cree en la Biblia. No son dos teorías en competición. Son dos perspectivas distintas de la misma realidad. Que se pueden complementar y que no necesariamente uno tiene que optar por una o por la otra. Eso no corresponde, digamos. Porque son modos de pensar distintos, lenguaje distinto, conocimiento distinto. Entonces, no se trata de optar por el Big Bang o optar por Darwin y optar por la Biblia. Se puede optar por la Biblia y por Darwin. Woody Allen, este famoso cineasta norteamericano, dice, si le preguntan si se queda, si tiene que elegir entre Dios y el aire acondicionado, él se queda con el aire acondicionado. Bueno, habría que decirle a Woody Allen que se puede quedar con Dios y con el aire acondicionado, ¿no? Entonces, pedir ayuda. Bueno, gente de física, de astronomía, de San Marcos, ¿no? A lo mejor que vengan y les den una clase sobre el Big Bang, ¿no? Y después, bueno, uno después da la perspectiva filosófica, pero
si uno pide ayuda, yo creo que en general la gente está dispuesta a ayudar, ¿no? No es que tengamos que saber todo, o sea, el profesor no tiene que cargarse con todo el peso, ¿no? de los conocimientos, sino abrir posibilidades. Yo creo que es bueno también que a veces los alumnos se pongan en contacto con otros profesores, o más que invitar a una clase, ¿no? Esas son sugerencias prácticas, pero repito, no es simple. Bueno, si puedo permitirme complementar la respuesta de José, tienen un medio mucho más cercano sin ir a ser Marcos, ¿no? Tienen su profesor visitante y también la separata que estamos para publicar como curso, como libro, donde se explica todo esto y estoy dispuesto, si quieren ya pueden explicarla como separata, puedo ayudar. Muchas veces tenemos los recursos y no lo sabemos, así como por ejemplo en nuestro proyecto hemos valorado todo, hemos descubierto que también tiene muchas cosas buenas que antes no se sabían, no se valoraban, ¿no? Pero bueno, esto de vez en cuando la respuesta está más cerca de lo que pensamos. No ha servido para esto. Bueno, la otra pregunta, ¿dónde estaba? ¿Dónde era? Padre, buenas noches. Mi pregunta está enfocada sobre la naturaleza del hombre, cuestión no sé si usted ha pensado a lo largo de su investigación que ha hecho en distintos temas, en qué condiciones hoy en día se encuentra el ser humano para poder afrontar el tema de diálogo entre ciencia y fe. Bueno, esta es la última, por tanto, termina. Es una pregunta muy grande y para la cual tal vez tengo una respuesta muy chica, ¿no? No sabría, la verdad es que no sabría describir cuál es la situación actual. Lo que a mí me parece cada vez más importante es lo del diálogo multidisciplinar, ¿no? O sea, que un problema, una cuestión, una investigación ya no se puede abordar desde una sola perspectiva. Si ustedes se fijan, dejemos de lado la astronomía, la astrofísica, pero a veces pasa, ¿no? Los médicos, por ejemplo, están cada vez más especializados, ¿no? Entonces, yo soy diabético, entonces, bueno, veo el diabetólogo, pero si hay otra cosa, ya a uno lo derivan, ¿no? Entonces, se ha vuelto cada vez más especializado. Tal vez falta una visión más amplia, una visión más global, y también tal vez cada vez vamos avanzando más en eso, y en eso la ciencia nos da ejemplo de trabajar en equipo, ¿no? Que a no ser que uno sea un Einstein, que ya no, creo que no vienen más los Einstein, podemos encontrar respuestas desde el trabajo en equipo, ¿no? Fíjense que ya los premios Nobel, a menos de astrofísica, de física, los premios Nobel no se pueden atribuir a más de una o dos personas, pero se dan al investigador principal de un equipo. Por ejemplo, los que descubrieron no voy a hablar ahora todo, pero la radiación cósmica de fondo era un equipo de 1000 personas, ¿no? Entonces le dieron al director del proyecto. Entonces, bueno, para resumir, yo creo, diálogo multidisciplinar, enfoque desde múltiples disciplinas y trabajar en equipo, saber trabajar en equipo. Bueno, nosotros ahora tenemos que terminar, lamentablemente, pero sí. Pero bueno, me parece que todas estas preguntas son un testimonio claro del interés que ha despertado este encuentro. Antes de terminar, por favor, la profesora Gisela Ascona entrega al padre José Funes el diploma para participar en nuestro encuentro. Gracias. Un agradecimiento al padre José Funes por la interesantísima exposición que nos ha hecho. Yo creo que al menos, por lo que a mí respecta, el comprobar, más que comprobar, el ver
tomar conciencia de que el mundo de la astronomía, el universo es tan grande, nos hace ser más cautos y reconocer que necesitamos mucho de otros para poder llegar a la verdad y no mandarnos así directamente. Yo le agradezco muchísimo porque esto nos ayuda a darnos cuenta que tenemos mucho camino. Muchas gracias.